Imagínate que amas a alguien toda tu vida y descubres que las personas más cercanas a él hicieron todo lo posible por destruirlo. Gracias por acompañarme, soy Gabriel Cárdenas y hoy te voy a contar lo que el nieto de Pedro Infante acaba de revelar. Y que muchos hubieran preferido que nunca saliera a la luz. A partir de ese momento, Pedro Infante dejó de existir para el mundo. No metafóricamente, no como figura pública, literalmente. Alguien le quitó la pulsera de oro de la muñeca y se la puso a otro hombre. Un hombre de complexión similar, un hombre que subió al avión en su lugar, un hombre que murió 5 minutos después cuando esa aeronave se desintegró contra el patio de una casa en Mérida. Un cuerpo tan calcinado que no quedaba cara, no quedaban manos, no quedaba nada que permitiera identificar a nadie con certeza. Solo 2 cosas sobrevivieron intactas entre los escombros y las cenizas, una placa de platino en el cráneo y una pulsera de oro en la muñeca. La placa y la pulsera de Pedro Infante, puestas en otro cuerpo. Antes de que digas que esto es un invento, antes de que lo descartes como la fantasía de algún fanático con demasiado tiempo libre, escucha lo que viene. Porque hay cosas en esta historia que no tienen explicación cómoda. Hay preguntas que llevan décadas sin respuesta. Y hay personas con nombre y apellido que han dicho cosas que nadie ha podido refutar. Y lo más perturbador no es lo que se afirma. Lo más perturbador es lo que nadie quiso investigar. Mientras México lloraba, mientras 100.000 personas llenaban las calles de la Ciudad de México para el funeral más multitudinario que el país había presenciado en décadas, mientras una fan en Venezuela se quitaba la vida con barbitúricos al escuchar la noticia por la radio, mientras el mundo del espectáculo se paralizaba de luto, Pedro Infante, según su propio nieto, estaba siendo llevado a golpes hacia una prisión de la que no saldría en 26 años. Eso es lo que afirma César Augusto Infante, el nieto, sangre directa, en una entrevista reciente donde mencionó nombres, fechas y lugares con una precisión que no suena a cuento de familia ni a nostalgia distorsionada. No es un rumor que circula en foros de internet. Es el testimonio de alguien que dice tener pruebas. Alguien que creció con esa verdad como una herida abierta dentro de casa. Y hay evidencias que lo respaldan. Evidencias que nadie quiso tocar. Hoy vas a conocer 4 revelaciones que cambian completamente lo que creías saber sobre la muerte de Pedro Infante. 4 verdades que muchos preferirían que siguieran enterradas junto con ese ataúd que sellaron sin que nadie pudiera ver lo que había adentro. Te voy a avisar cuando llegue cada una, porque cada una es más impactante que la anterior. Pero primero necesitas entender algo fundamental. La muerte de Pedro Infante no fue un accidente. Fue el final de una cacería que llevaba años en marcha. Y el cazador tenía nombre, Antonio Matou. Nadie sabe exactamente de dónde vino Matou. Nadie sabe cómo construyó su fortuna. Nadie sabe cuáles eran sus verdaderas conexiones ni a quién le debía favores. Lo que sí se sabe es que en 1950 este hombre apareció en la vida de Pedro Infante con una propuesta que sonaba demasiado generosa para ser honesta. Pedro estaba en un lote de autos en la Ciudad de México. Quería un Cadillac, el automóvil más lujoso de la época, el símbolo de haber llegado. Pero aunque era el actor más famoso del país, aunque su cara estaba en cada cartel y su voz salía de cada radio, no tenía suficiente dinero para comprarlo. Ahí estaba la trampa. Ahí apareció Matou. Se le acercó. Le dijo que le regalaba el Cadillac. Sin costo. Sin condiciones. A cambio de una sola cosa, que lo dejara ser su representante. Pedro aceptó. No sabía que acababa de firmar su sentencia. Desde ese momento, Matou tomó el control de todo. Los contratos de Pedro pasaban por sus manos. Las propiedades de Pedro pasaban por sus manos. Cada peso que entraba a la vida del ídolo de México tenía que pasar primero por ese hombre del que nadie sabía nada. Y los regalos siguieron llegando. Avionetas, simuladores de vuelo, ropa de las mejores marcas, joyas, todo lo que Pedro deseaba aparecía como por arte de magia. Pero los regalos venían envueltos en consejos. No hagas testamento, Pedro, eres joven, tienes toda la vida por delante. No pongas las propiedades a nombre de nadie. Es más fácil si yo lo manejo todo. Fíjense en el cinismo de eso. Un hombre sin origen conocido.
sin fortuna explicable, construyendo una jaula de oro alrededor del hombre más querido de México. Pieza por pieza, contrato por contrato, avioneta por avioneta. Y lo que viajaba en esas avionetas, lo que Pedro transportaba sin saber lo que cargaba, eso es solo el principio de lo que nadie te ha contado así. Confía en mí, yo me encargo. Esas 5 palabras fueron suficientes. Pedro Infante no preguntaba, no investigaba, no cuestionaba de dónde salía tanto dinero, porque un hombre sin historia conocida aparecía siempre con la solución exacta en el momento exacto, porque los regalos no paraban, porque la generosidad de Matou no tenía fondo visible. No se lo preguntaba porque no quería preguntárselo. Porque cuando alguien te da todo lo que deseas, la mente humana encuentra la forma de no mirar demasiado de cerca. Y Matou siempre estaba ahí. Siempre sonriente. Siempre con una respuesta. Siempre con algo nuevo entre las manos. ¿Quieres una avioneta? Aquí tienes tu avioneta. ¿Quieres aprender a volar? Ya te conseguí el simulador. ¿Quieres un rancho donde descansar de todo esto? Mañana mismo lo vemos. Pedro pedía, o ni siquiera pedía, solo miraba algo con deseo y Matou lo convertía en realidad antes de que terminara la semana. El ídolo de México vivía dentro de un sueño fabricado. Y los sueños fabricados tienen un costo que nadie te dice de antemano. ¿Cuántos de nosotros, si alguien nos pusiera todo lo que hemos deseado frente a los ojos, tendríamos la frialdad de preguntar por qué? Pedro estaba ocupado siendo estrella. Ocupado grabando películas, cantando en teatros llenos, firmando autógrafos, volando de ciudad en ciudad. Su vida era un movimiento perpetuo que no dejaba espacio para la duda. Y mientras él volaba, Matou administraba. Mientras él actuaba, Matou firmaba. Mientras él sonreía desde las pantallas de cine de todo el país, Matou construía en silencio una arquitectura invisible alrededor de todo lo que Pedro poseía. Cada contrato que Pedro creía tener pasaba por manos de Matou. Cada propiedad que aparecía a nombre de Pedro, en los papeles reales quedaba a nombre de Matou. Pedro no lo veía porque no quería verlo, porque ver eso significaba destruir el único mundo donde se sentía libre. Y entonces un día, casi por accidente, abrió la carga de su avioneta. Lo que encontró adentro no era pescado. Según el testimonio directo del nieto de Pedro Infante, lo que el ídolo de México descubrió en aquellas cajas fue armas, joyas de contrabando y drogas. Pedro Infante, sin saberlo, sin quererlo, sin haber firmado para eso, había sido convertido en mula del narcotráfico. Sus avionetas, esas que él creía regalos de admiración y afecto, eran el vehículo perfecto para mover mercancía ilegal por todo el territorio nacional. Piénsalo un segundo. El hombre más reconocido de México. El que todos amaban. El que todos protegerían. ¿Qué policía en este país iba a detener el avión de Pedro Infante para revisar las cajas de pescado que transportaba? ¿Qué aduanero iba a atreverse a abrir la carga del ídolo de México, el hombre cuyas canciones sonaban en la casa de su propia madre? Nadie. La fama de Pedro era el escudo más eficaz que el dinero podía comprar. Y él no tenía idea de que lo estaban usando así. Mira, lo digo sin rodeos, esto no fue un accidente ni una casualidad. Esto fue un diseño. Alguien calculó exactamente que la fama de Pedro era el activo más valioso que podía explotar, y lo explotó con una frialdad que todavía me revuelve el estómago. No hubo error. No hubo ingenuidad de parte de Matou. Hubo un plan. Y Pedro fue la víctima perfecta porque era demasiado grande para que alguien lo detuviera en un aeropuerto y demasiado confiado para que él mismo se detuviera a preguntar. Cuando Pedro entendió la trampa, cuando el peso de lo que había estado cargando sin saberlo cayó sobre él con toda su fuerza, fue a buscar a quienes controlaban la operación. Fue a decirles que él era artista, no criminal, que lo dejaran en paz, que quería salirse, y le respondieron con una claridad brutal. Pedro, aquí nada más hay 2 salidas, muerte o cárcel. Esas palabras, según el testimonio de su nieto, fueron exactamente esas. No había negociación, no había opción 3. Su nombre estaba en los documentos, su firma estaba en los manifiestos de carga. Él había volado los aviones. Si alguien investigaba,
Pedro caía junto con todos los demás, y aunque lograra demostrar que no sabía nada, su carrera quedaba destruida para siempre. ¿Quién iba a ver sus películas sabiendo lo que transportaban sus avionetas? ¿Quién iba a cantarle sus canciones con el mismo amor? Pero si se quedaba callado, tenía que vivir con eso. Tenía que seguir volando sabiendo lo que cargaba. Tenía que mirar a sus fans desde el escenario sabiendo que era parte de algo que los habría destrozado si lo supieran. Y si intentaba huir, estas personas sabían exactamente dónde encontrarlo. Sabían dónde vivían sus 3 mujeres. Sabían dónde estaban sus hijos. Pedro Infante, el hombre que cantaba sobre la libertad, estaba atrapado. Atrapado por un Cadillac. Atrapado por su propia fama. Atrapado por papeles que firmó sin leer. Pero el narcotráfico no era su único problema. Había alguien más que quería verlo destruido. Alguien con mucho más poder que cualquier red de contrabando. Alguien que controlaba al gobierno mismo. Porque en 1953 llegó a México la mujer más hermosa del mundo. Se llamaba Christiane Martel. Tenía 21 años. Acababa de ganar el título de Miss Universo. Era francesa, alta, de una elegancia que no se aprende sino que se nace con ella. Cuando entraba a un lugar, las conversaciones se detenían. Los hombres dejaban de hablar. Las mujeres la miraban con esa mezcla incómoda de admiración y envidia que solo provoca la belleza verdadera. Un jurado internacional la había declarado la mujer más hermosa del planeta. No era una opinión, era un veredicto. Llegó a México a hacer carrera en el cine. Pero Christiane no llegaba sola. Llegaba comprometida con Miguel Alemán Velasco, hijo del expresidente Miguel Alemán Valdés. Y para entender lo que eso significaba en el México de los años 50, hay que entender quiénes eran los Alemán. Esa es la palabra que lo define todo en ese momento. Atrapado. Pero lo que viene ahora no tiene que ver con el narcotráfico ni con los papeles firmados a ciegas. Tiene que ver con algo mucho más antiguo y mucho más peligroso. Tiene que ver con el poder que no se hereda en documentos sino en sangre. Con el tipo de poder que no necesita amenazar porque simplemente actúa. Si aún no te has suscrito al canal Secretos Oscuros de la Fama, este es el momento. Cada semana traemos historias como esta que no encontrarás en otro lugar. Miguel Alemán Valdés había gobernado México de 1946 a 1952. 6 años en los que no hubo negocio, contrato, nombramiento ni decisión que no pasara por sus manos. La política, los medios, los grandes capitales, todo tenía que rendir cuentas ante él. Y cuando entregó la banda presidencial, no entregó nada más. Los expresidentes en México no se retiran, se reposicionan. Siguen ahí, en las sombras del poder, con sus teléfonos, con sus favores pendientes, con su red de lealtades construida durante décadas. Intocables, siempre intocables. Su hijo, Miguel Alemán Velasco, era el heredero de todo eso. El príncipe. Y ese príncipe estaba comprometido con la mujer más hermosa del mundo. Christiane Martel tenía 21 años cuando llegó a México. Francesa, alta, con una elegancia que no se aprende en ninguna escuela porque no se aprende, se nace con ella. Acababa de ganar Miss Universo. No era una opinión de nadie. Era el veredicto de un jurado internacional. Cuando entraba a un lugar, las conversaciones se detenían. Los hombres dejaban de hablar. Las mujeres la miraban con esa mezcla incómoda que solo provoca la belleza verdadera, esa que no pide permiso. Los periódicos mexicanos hablaban de la boda como si fuera la coronación de una reina. La mujer más bella del planeta unida al heredero del poder político más importante de la época. Las invitaciones ya estaban listas. Los preparativos ya estaban en marcha. México entero esperaba. Y entonces Christiane conoció a Pedro Infante. El primer encuentro, según el testimonio del propio nieto de Pedro, fue en una reunión de personalidades en el Centro Cultural de San Ángel. Ella estaba ahí con su prometido. Pedro estaba ahí siendo lo que siempre fue, el ídolo, el hombre que llenaba cualquier habitación con solo entrar. Cuando se vieron, algo pasó. No hay otra forma de decirlo. Algo pasó entre ellos que ninguno de los dos pudo controlar. Empezaron a verse a escondidas. Lugares discretos, intermediarios.
Precauciones que hoy parecerían de película de espías, pero que en aquel México de los 50 eran cuestión de supervivencia. Porque ella estaba comprometida con el hijo del expresidente. Y el amor, cuando es real, deja huellas aunque uno no quiera. Cristiane quedó embarazada. No de su prometido, de Pedro Infante. Piénsalo un segundo. La mujer más hermosa del mundo. La prometida del heredero político más poderoso de México. Embarazada del cantante del pueblo. Si eso salía a la luz, era el escándalo del siglo. La humillación más grande que podía sufrir la familia alemán. El príncipe, cornudo públicamente por un cantante de rancheras. Eso no podían permitirlo. Eso no lo iba a permitir nadie en esa familia. Lo que pasó después es algo que Cristiane Martel nunca ha confirmado en voz alta. Hay cosas que las mujeres de esa generación no dicen. No importa cuántos años pasen. No importa cuántas veces les pregunten. Hay heridas que se cargan en silencio hasta el final. Pero múltiples fuentes coinciden en lo mismo. La obligaron a abortar. La familia alemán no podía permitir ese hijo. No podían permitir que Miss Universo llegara al altar cargando al bebé de Pedro Infante. No podían permitir que el cantante humillara al heredero, aunque fuera en secreto. El aborto sucedió. Cristiane se casó con Miguel Alemán Velasco como estaba planeado. Y nunca habló del tema públicamente. Hasta hace poco, un periodista le preguntó sobre Pedro Infante, sobre los rumores que durante décadas habían circulado sin confirmarse. Y ella respondió con una frase que dice todo sin decir nada. Hay cosas que no se pueden decir, pero tampoco se pueden olvidar. No lo negó. No dijo que era mentira. No dijo que nunca había pasado nada. Solo dijo que había cosas que no se podían decir pero que tampoco se podían olvidar. Y en esa frase caben décadas de silencio. Cabe una vida entera construida sobre algo que no se puede nombrar. Si aún no te has suscrito al canal Secretos Oscuros de la Fama, este es el momento. Cada semana traemos historias como esta que no encontrarás en otro lugar. Porque alguien en el círculo del poder no olvidó. Alguien recordaba perfectamente que Pedro Infante había tocado lo que no debía tocar. Que había cruzado una línea que no se cruza. Que había humillado, aunque fuera en la oscuridad de un cuarto discreto, a una de las familias más poderosas de México. Los alemán no eran gente que perdonaba, eran gente que esperaba, y cuando llegaba el momento, actuaban. Tenían conexiones en todos los niveles del gobierno, en la policía, en el ejército, en los tribunales. Si querían destruir a alguien, tenían las herramientas para hacerlo sin que nadie pudiera señalarlos. Pedro tenía ahora dos enemigos mortales, pero faltaba un tercero. Uno que no venía de afuera, sino de sus propias decisiones, de sus propios enredos, de su propia vida construida sobre mentiras que tarde o temprano siempre encuentran la luz. El 9 de abril de 1957, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo. Pedro Infante fue declarado bígamo. Casado con dos mujeres al mismo tiempo. Había falsificado la firma de su primera esposa, María Luisa León, para divorciarse sin su consentimiento. Había usado esos papeles fraudulentos para casarse con Irma Dorantes en Mérida. Todo era ilegal. Todo era un delito. Y la Suprema Corte lo había confirmado ante el país entero. El ídolo de México era un criminal. No un asesino. No un ladrón. Pero sí un falsificador. Un hombre que había mentido ante la ley, que había manipulado documentos, que había construido su vida amorosa sobre una trampa legal. La bigamia en México se castigaba con hasta 5 años de cárcel. No, espera, en algunos casos con agravantes podían llegar a 7, dependiendo del juez y de las circunstancias. 5 o 7 años. Pedro Infante, el hombre más famoso del país, el que hacía llorar a millones con sus canciones, podía terminar entre rejas. Y aunque pagara una multa en lugar de ir a la cárcel, su imagen estaba destruida. Ya no era solo el ídolo. Era el hombre que había engañado a 2 mujeres. El que había falsificado documentos. El que había mentido ante la ley y ante su propio pueblo. El hombre que cantaba sobre el amor verdadero mientras construía una mentira perfecta. 3 enemigos. 3 frentes abiertos al mismo tiempo.
Y Pedro Infante seguía volando. Los periódicos no necesitaron primera plana para destruirlo. Con una columna, con 3 párrafos, con el nombre impreso en tinta negra sobre papel barato, bastó. Las mismas manos que habían comprado sus discos, que habían guardado sus fotografías debajo de la almohada, que habían llorado con sus canciones en las cocinas de medio México, esas mismas manos sostenían ahora la hoja que decía que Pedro Infante era un mentiroso. No un héroe, no un ídolo, un falsificador. Y eso duele de una manera que no tiene nombre. Piénsalo un segundo. No estamos hablando de un político que traiciona una promesa de campaña. Estamos hablando del hombre al que millones de mexicanos habían entregado algo íntimo, algo que no se entrega fácilmente, la confianza de que alguien puede cantar sobre el amor verdadero porque lo siente de verdad. Esa confianza estaba rota, y cuando eso se rompe, no se repara. Pedro Infante estaba acorralado por 3 frentes al mismo tiempo. La justicia que lo perseguía por bigamia, las familias poderosas que querían cobrarle afrentas, y las sombras del contrabando que ya empezaban a moverse alrededor de su nombre. 3 frentes. Ninguna salida visible. ¿Cuántos hombres en la historia de este país han caído justo cuando más enemigos tenían encima, justo cuando más les convenía a otros que desaparecieran, y aún así les hemos llamado accidente? 6 días. Eso fue lo que pasó entre el fallo de la Suprema Corte y la muerte de Pedro Infante. 6 días exactos. El 15 de abril de 1957, Pedro abordó un avión carguero en el aeropuerto de Mérida. Los documentos decían que transportaba pescado fresco rumbo a la Ciudad de México. Pescado. Eso era lo que estaba registrado. Eso era lo que cualquiera que revisara el manifiesto de carga encontraría. Pero los manifiestos de carga también se pueden falsificar. Eso ya lo sabíamos de él. Días después del accidente, cuando el duelo todavía era fresco y los ojos del país estaban húmedos, los diarios Zócalo y Cine Mundial publicaron algo que sacudió a los que todavía tenían fuerzas para leer. Hablaron de telas finas, de casimires importados, de mercancía que no aparecía en ningún documento oficial. Los habitantes de la zona, la gente común que llegó primero al sitio del impacto antes que cualquier autoridad, encontraron esos materiales entre los restos calcinados del avión. Telas que no debían estar ahí. Contrabando. Mira, lo digo sin rodeos, cuando Aeronáutica Civil emitió su comunicado deslindando a Pedro y diciendo que él desconocía la carga de su propio avión, a mí eso no me convenció entonces y no me convence ahora. Era su avión. Él era el piloto. Él decidía cuándo despegaba, qué cargaba y a dónde iba. Decirle al país que el piloto no sabía lo que transportaba en su propia aeronave no es una explicación. Es un insulto a la inteligencia de quien lo lee. Y lo más grave no fue esa declaración absurda. Lo más grave fue lo que nunca investigaron. Nunca buscaron quién había puesto esas telas a bordo. Nunca trazaron el origen de la mercancía. Nunca conectaron los puntos que el propio nieto de Pedro señalaría décadas después cuando habló de las redes que usaban la fama de su abuelo como cobertura. Cerraron el expediente. Archivaron los documentos. Y todo el mundo siguió adelante como si hubiera sido un martes cualquiera. Si aún no te has suscrito al canal Secretos Oscuros de la Fama, este es el momento. Cada semana traemos historias como esta que no encontrarás en otro lugar. El avión despegó a las 7:30 de la mañana. Cielo despejado, sin viento fuerte, condiciones perfectas para volar. Pedro había volado cientos de veces. Conocía el cielo como conocía el silencio antes de que empiece una canción. Había sobrevivido 2 accidentes antes de ese día. En uno le habían abierto el cráneo y le habían puesto una placa de platino. Los médicos le dijeron que tuviera cuidado. Pedro siguió volando. Lo llamaban el inmortal. No sabían que la tercera vez sería diferente. 5 minutos después del despegue, el avión no ganaba altura. Los testigos que lo vieron desde abajo describieron lo mismo. El aparato se tambaleaba. El motor sonaba distinto. Algo no funcionaba como debía. El piloto Víctor Manuel Vidal Loreto intentó corregir. Intentó ganar altitud. Hizo todo lo que sabía hacer. No pudo. El avión cayó en espiral sobre el patio de una casa en las afueras de Mérida. Ahí estaba Ruth Rosell Chan esa mañana.
tendiendo ropa, su hijo pequeño jugando cerca. Un día normal. El tipo de mañana que no se recuerda porque no tiene nada extraordinario. Hasta que el cielo se les cayó encima. Una madre y su hijo. Aplastados. Sin saber nada de Pedro Infante, sin saber nada del contrabando, sin saber nada de ninguna de estas historias. Solo estaban en su patio. Murieron sin saber por qué. El cuerpo de Pedro quedó calcinado más allá de todo reconocimiento. No había cara. No había huellas. No había nada que permitiera identificarlo como ser humano, mucho menos como el hombre más famoso de México. Solo sobrevivieron dos cosas. Una placa de platino en el cráneo y una pulsera de oro en la muñeca derecha. Eso fue todo lo que usaron para decir que ese cuerpo era Pedro Infante. Pero una placa de platino se puede quitar de un cráneo y poner en otro. Una pulsera de oro se puede quitar de una muñeca y poner en otra. Así de simple. Así de brutal. Si alguien quería fingir la muerte de Pedro Infante, lo único que necesitaba era conseguir esos dos objetos, la placa y la pulsera, y ponérselos a otro hombre. Un hombre de complexión similar. Un hombre que nadie iba a examinar de cerca porque el cuerpo estaba irreconocible. Un hombre que subió al avión mientras Pedro era llevado a otro lugar. Pero, ¿de quién era realmente ese cuerpo? Esa pregunta nunca se respondió. No porque no tuviera respuesta, sino porque nadie la hizo. Todos aceptaron. Nadie investigó. El dolor colectivo de una nación entera fue suficiente para cerrar el expediente sin abrirlo. Y aquí viene lo tercero que te prometí. Irma Dorantes estaba en la Ciudad de México cuando recibió la noticia. Había preparado un estofado de conejo esa mañana. El platillo favorito de Pedro. La casa olía a ajo, a hierbas, a comida de hogar. Había puesto la mesa. Había acomodado los platos. Estaba esperando que llegara el hombre que amaba para sentarse juntos a comer, como cualquier matrimonio, como cualquier tarde ordinaria de un martes que no tenía por qué ser distinto a ningún otro. Llamó a la empresa para saber a qué hora llegaba el vuelo. La voz al otro lado de la línea la destrozó en segundos. Irma no recuerda bien qué pasó después. Ella misma lo dijo así, con esas palabras exactas, en entrevistas que dio durante décadas. Todo fue un borrón. Lágrimas. Voces. Gente moviéndose a su alrededor. Tomó el primer vuelo disponible a Mérida. Y durante todo ese trayecto, rezó. Rezó para que fuera un error de comunicación. Rezó para que cuando aterrizara encontrara a Pedro sentado en una cama de hospital, adolorido pero vivo, diciéndole que había sido un susto pero que ya estaba bien. Rezó con la desesperación de quien sabe en el fondo que sus rezos no van a ser escuchados, pero reza de todas formas porque es lo único que le queda. Cuando llegó al hospital, encontró algo que nunca pudo explicar. Algo que la marcó para el resto de su vida. Había hombres con caretas. Caretas de soldador, de esas que usan los que trabajan con metal caliente. Estaban soldando una caja de lámina. Irma lo describió así, con sus propias palabras, en múltiples entrevistas a lo largo de más de 5 décadas. No una vez, no dos, una y otra vez, hasta el final de sus días, volvía a esa imagen. Los hombres con caretas, la caja de lámina, el sonido del metal siendo sellado para siempre. Si tú hubieras sido Irma Dorantes y te hubieran negado ver el cuerpo de la persona que amabas, ¿habrías aceptado ese ataúd sellado o habrías exigido abrirlo aunque te costara todo? El accidente había sido esa mañana. Irma llegó horas después. ¿Por qué ya estaban cerrando la caja? ¿Qué había adentro que no querían que nadie viera? ¿Por qué tanta prisa en sellar todo antes de que llegara la familia? Y lo más importante, ¿por qué no la dejaron ver el cuerpo? Era su esposa. Aunque el matrimonio había sido anulado días antes por presiones que merecen su propio capítulo, ella seguía siendo la mujer que vivía con él. La madre de su hija. La persona más cercana a Pedro en sus últimos años. Y no la dejaron ver. No la dejaron despedirse. No la dejaron confirmar con sus propios ojos que lo que había dentro de esa caja era el hombre que había amado. Irma hizo esas preguntas ese día en el hospital. Las hizo en los días siguientes. Las hizo durante años. Las hizo en entrevistas. Las hizo hasta el día de su muerte. Nadie le respondió nunca.
Irma Dorantes murió en 2023. Vivió 66 años con esa imagen clavada en la memoria. 66 años viendo en su mente a esos hombres con caretas. 66 años preguntándose qué había dentro de esa caja de lámina. Murió sin saber. Murió sin respuestas. Murió sin poder despedirse del hombre que amó. Eso no es un detalle menor de una historia de farándula. Eso es una herida que no cicatrizó en toda una vida. Pero mientras Irma buscaba respuestas que nunca llegaron, otros ya estaban actuando. Y la velocidad con la que actuaron da escalofríos. Antonio Matuk, el hombre del Cadillac, el que había controlado la vida de Pedro durante 7 años, se movió antes de que el cuerpo llegara a la Ciudad de México. Antes de que terminara el día del accidente, Matuk ya estaba cobrando. Cobró el seguro de vida. Se quedó con las ganancias de la última gira por Latinoamérica. Puso propiedades a su nombre de manera definitiva. Ojo con esto. ¿Cómo tenía todos los papeles listos para cobrar? ¿Cómo pudo moverse tan rápido si no estaba preparado? La velocidad de Matuk solo puede explicarse de 2 formas. O tuvo la suerte más grande del mundo, y justo ese día tenía todo listo por pura coincidencia. O sabía de antemano lo que iba a ocurrir. Todo lo que Pedro había ganado en 2 décadas de trabajo. Las películas, los discos, las giras, los contratos. Todo eso desapareció en cuestión de horas. 50 millones de dólares. La fortuna del ídolo de México. Desvanecida. Pero Matuk no fue el único buitre que llegó a alimentarse. La familia de Pedro también actuó rápido. Demasiado rápido. Los hermanos y sobrinos llegaron a Ciudad Infante, la mansión que Pedro había construido en sus mejores años con cada peso que ganó. Era una propiedad que hablaba del hombre que fue. Tenía un cine privado donde Pedro veía películas con quienes quería. Un boliche profesional donde organizaba torneos con sus amigos. Un gimnasio completamente equipado. Jardines enormes que él mismo había diseñado. Era el sueño de un muchacho de Mazatlán hecho realidad en piedra y madera y luz. Y llegaron a repartírselo antes de que el cuerpo estuviera frío. Las camionetas llegaron antes que el dolor. Eso es lo que hay que entender. Mientras México todavía procesaba la noticia, mientras las radios interrumpían su programación y los locutores quebraban la voz al aire, mientras madres de familia se sentaban en el piso de sus cocinas sin poder levantarse, la familia de Pedro Infante ya estaba en Ciudad Infante con las manos ocupadas. No con flores, no con rezos, con cajas. Llegaron antes de que el cuerpo tocara suelo capitalino. Algunos testimonios de la época insisten en algo que hiela la sangre. Llegaron antes de que la muerte fuera confirmada oficialmente. Como si no necesitaran confirmación. Como si la noticia ya la trajeran puesta desde antes de salir de casa. ¿Qué clase de familia llega a vaciar la casa de un hombre antes de que ese hombre haya sido enterrado, antes de que su madre haya podido gritar su nombre por última vez? Piénsalo un segundo. Porque lo que ocurrió en Ciudad Infante no fue un malentendido. No fue la confusión del dolor. Fue un saqueo. Metódico. Organizado. Con camionetas conseguidas en cuestión de horas, con manos que sabían exactamente dónde buscar, con una eficiencia que no se improvisa en medio del luto. Sacaron los muebles que Pedro había elegido pieza por pieza. Sacaron los cuadros que colgaban en las paredes de esa casa que él mismo había diseñado como prueba viviente de que un muchacho sin nada, nacido en Mazatlán con más sueños que recursos, podía construirse un mundo propio. Vaciaron los closets. Abrieron las cajas fuertes. Se llevaron las joyas, las vajillas, los electrodomésticos. Todo lo que cupiera en esas camionetas que alguien, con una previsión que resulta difícil de explicar, había conseguido en las primeras horas después del accidente. Pero todavía estaba en Mérida. El cuerpo todavía estaba caliente. Y su propia sangre ya se repartía sus cosas como si fueran mercancía de remate. No esperaron el funeral. No esperaron el velorio. No esperaron que ningún papel legal les dijera que tenían derecho a algo. Solo tomaron. Con la misma naturalidad con que se toma lo que ya se sabe que es tuyo desde antes. Eso es lo que más duele de esta historia. No Matuk, que era un extraño con ambiciones. La familia. Los que debían proteger su memoria antes que nadie.
Las mujeres que Pedro amó quedaron sin nada. Irma Dorantes, la mujer con quien había compartido los últimos años de su vida, fue desalojada. Su matrimonio había sido anulado 6 días antes del accidente, 6 días, y eso la dejó sin ningún amparo legal. Cuando intentó reclamar lo que le correspondía por simple justicia humana, Matuk fue por ella también. Intentó quitarle hasta la casa donde había sido feliz, una casa que ni siquiera estaba terminada de pagar porque Pedro, como tantos hombres que confían en que el tiempo siempre alcanza, nunca terminó de resolver sus asuntos. Irma tuvo que pagar de su propio bolsillo para quedarse con el único lugar que le quedaba. María Luisa León, la esposa legal, recibió por ley la mitad de lo que quedaba. Pero para cuando la ley llegó a poner orden, ya no quedaba casi nada. Matuk y la familia se habían adelantado. Quedaban migajas. 50 millones de dólares convertidos en migajas. Y los hijos de Pedro, los que llevaban su apellido, los que él había reconocido y querido, no recibieron prácticamente nada. El hombre que llenaba estadios, que vendía millones de discos, que era el corazón sonoro de todo un país, murió sin dejarles a sus hijos lo que les había ganado con cada actuación, con cada madrugada en un foro de grabación, con cada vuelo en ese avión que él mismo piloteaba porque necesitaba llegar a tiempo a todo. Confió en el hombre equivocado. Nunca hizo testamento. Firmó papeles sin leerlos. Creyó que tenía toda la vida por delante. Y entonces llegó el 17 de abril de 1957. El funeral más grande que México había visto en décadas. Más de 100.000 personas llenaron las calles de la Ciudad de México. Se subían a los postes de luz para ver pasar el cortejo. Se colgaban de los balcones. Llenaban las azoteas. Hombres adultos lloraban sin vergüenza en plena calle. Mujeres que nunca lo habían conocido gritaban su nombre como si hubieran perdido a un hijo. Los comercios cerraron. Las fábricas pararon. México se detuvo. Arturo de Córdoba, el actor más respetado de esa generación, lo dijo en voz alta: pocas veces la muerte de un hombre ha sido llorada por tantos hombres. Doña Cuquita, la madre de Pedro, tenía que ser sostenida por varios familiares porque sus piernas ya no respondían. Su grito atravesó todo el cortejo. ¿Por qué? Dios mío, ¿por qué? El periódico El Nacional lo resumió en una primera plana que nadie olvidó: parece que el corazón de los mexicanos hubiera dejado de latir. El féretro iba cerrado, sellado. Nadie pudo ver el cuerpo. Nadie pudo despedirse de verdad. Solo pudieron llorar frente a una caja que les dijeron que contenía a Pedro Infante. En Venezuela, esa misma tarde, una joven de 19 años llamada Josefina Baica escuchaba la radio en su casa cuando el locutor confirmó la noticia. Se levantó, fue a su cuarto, cerró la puerta, tomó un frasco de barbitúricos y se los tomó todos. Cuando la encontraron, ya era tarde. Murió. Una muchacha que nunca había conocido a Pedro en persona, que solo lo conocía por una pantalla de cine, que se había enamorado de él a través de canciones y de esa sonrisa que llenaba cualquier sala oscura. Prefirió no vivir en un mundo donde Pedro ya no existía. No fue la única. Así de grande era ese hombre. Así de profundo era lo que millones sentían por él. Y todo eso terminó en 5 minutos sobre Mérida. O al menos eso es lo que todos creyeron durante 26 años. Pero había alguien que no estaba llorando. Porque ese alguien, según el nieto de Pedro, sabía exactamente lo que había dentro de ese féretro sellado. Pero había alguien que no estaba llorando ese día. Y lo que viene ahora lo explica todo. En 1983, 26 años exactos después de aquella mañana en Mérida, algo empezó a moverse en las sombras. No fue un anuncio. No fue una declaración pública. Fue un rumor. Primero en Chihuahua, en las cantinas y los mercados del norte, donde la gente habla bajo y mira de reojo antes de decir ciertas cosas. Después el rumor cruzó estados. Después llegó a todas partes. Había un hombre, un cantante que se presentaba en bares de mala muerte, en fiestas privadas, en eventos pequeños donde alguien lo contratara por unos pesos. Se hacía llamar Antonio Pedro. Al principio nadie le prestó atención. México siempre ha estado lleno de imitadores. Cualquier hombre con bigote,
sombrero y 2 copas encima se sube a un escenario a cantar Amorcito Corazón creyendo que eso es suficiente. Pero Antonio Pedro no era eso. Antonio Pedro cantaba con la misma voz. No parecida. No similar. La misma. Las mismas inflexiones exactas, los mismos matices donde la nota sube y donde se quiebra, la misma forma de sostener el final de una frase como si no quisiera soltarla, la misma emoción que hacía llorar a la gente en los años 50. Quienes lo escuchaban cerraban los ojos y no podían distinguir si estaban escuchando un disco viejo o a ese hombre parado frente a ellos. Pero eso no era lo más perturbador. Lo más perturbador era su cara. Antonio Pedro era físicamente idéntico a Pedro Infante. No similar. No un parecido notable. Idéntico. La misma estructura ósea. El mismo porte al caminar, la misma forma de inclinar la cabeza cuando miraba a alguien, la misma manera de mover las manos cuando cantaba, como si las palabras necesitaran ser dibujadas en el aire para ser completas. La misma sonrisa. Los mismos ojos. Era como si Pedro Infante hubiera envejecido 26 años y hubiera decidido volver. Cuando TV Azteca hizo un reportaje sobre él, todo México quedó helado frente al televisor. Las imágenes mostraban a un hombre que no parecía un doble de Pedro Infante. Parecía Pedro Infante. Los periodistas se lo dijeron en cámara, con las luces encendidas, mirándolo directamente a los ojos. Usted es Pedro Infante. Y él nunca lo negó. Nunca dijo no, no soy él. Nunca dijo eso es ridículo, Pedro murió hace décadas. Nunca dijo soy solo un cantante que se le parece mucho. Nunca aclaró nada. Solo sonreía cuando le preguntaban. Solo miraba a la cámara con esos ojos. Solo cantaba otra canción y dejaba que la gente creyera lo que quisiera creer. Mira, lo digo sin rodeos, un imitador, un simple hombre que se gana la vida pareciéndose a alguien, tiene todo el incentivo del mundo para aclarar que no es esa persona. Porque si no lo aclara, lo que sigue es el escándalo, la presión, la persecución de los medios, la familia que exige respuestas. Un imitador niega. Siempre niega. El silencio de Antonio Pedro no era el silencio de alguien que disfruta el misterio. Era el silencio de alguien que sabe que cualquier respuesta lo compromete más que el silencio mismo. ¿Por qué un simple imitador no negaría ser Pedro Infante? ¿Qué ganaba con el misterio? ¿Qué clase de hombre, en cámara, con el país mirándolo, no dice una sola vez con claridad, yo no soy él? Piénsalo un segundo. Y ahora fíjense en la fecha. 1983, el mismo año en que murió el expresidente Miguel Alemán Valdés. El padre de Miguel Alemán Velasco, el patriarca de la familia que, según todo lo que hemos documentado, tenía razones poderosas para querer borrar a Pedro Infante del mapa. 26 años exactos después del accidente. El mismo año en que murió el hombre más poderoso de esa historia. Coincidencia o no, la fecha no pasa desapercibida. Pero hay más. En 1990, el Washington Post publicó un artículo que sacudió a quienes lo leyeron fuera de México. Un periódico serio. Un periódico respetable. Un periódico que no publica rumores de cantina. Ese artículo afirmaba que Pedro Infante seguía vivo. Afirmaba que la política mexicana había estado implicada en su desaparición desde el principio. ¿Sabes cuántos medios mexicanos le dieron seguimiento a esa nota? Ninguno. Silencio absoluto. Como si el artículo no existiera. Como si nadie en las redacciones de este país hubiera leído ese periódico esa semana. Los que tenemos memoria sabemos muy bien lo que significa ese tipo de silencio en México. No es ignorancia, es instrucción. Y entonces llegó César Augusto Infante, el nieto de Pedro, y dijo lo que nadie se había atrevido a decir con nombres y con fechas. Dijo que Pedro Infante no murió el 15 de abril de 1957. Dijo que el accidente fue un montaje, planificado, ejecutado por gente con poder suficiente para mover cuerpos, para falsificar identidades, para comprar silencios durante décadas. Dijo que el hombre calcinado que sacaron de ese avión no era su abuelo. Era otra persona, alguien de complexión similar que pusieron ahí para que el mundo creyera lo que tenía que creer.
La pulsera de oro y la placa de platino, los únicos dos objetos que podían vincular ese cuerpo con Pedro, fueron quitados de Pedro y colocados sobre ese otro hombre antes de que el avión despegara. Por eso la identificación fue tan rápida. Por eso el féretro fue sellado. Según César Augusto, cuando Pedro llegó al aeropuerto de Mérida esa mañana, lo estaban esperando. Hombres armados lo interceptaron antes de que pudiera subir. Le dijeron que a partir de ese momento él ya no era Pedro Infante. Le arrancaron la pulsera de la muñeca. Se la pusieron al otro hombre. Y a Pedro, al verdadero Pedro, se lo llevaron a golpes. A golpes, dijo el nieto. Lo que siguió, según esta versión, no fue una muerte rápida. Fue algo peor. 26 años encerrado. Primero en Lecumberri, la cárcel más temida de México, donde los pasillos olían a humedad y a olvido. Después en las Islas Marías, una colonia penal en medio del océano donde el mar mismo era el muro. Después en La Castañeda, el hospital psiquiátrico donde el gobierno encerraba a quienes quería desaparecer sin matarlos del todo. Después en una prisión de Sonora. 26 años. Mientras México lo lloraba. Mientras Josefina Baica moría en Venezuela por no querer vivir en un mundo sin él. Mientras millones encendían veladoras frente a su fotografía. El público se lo creyó, dijo César Augusto. Mucha gente lloró. Mucha gente se quitó la vida. Y no fue así. Y ahora la pregunta que no me deja dormir. Si todo esto es mentira, si es solo el delirio de un nieto que quiere creer que su abuelo no murió, ¿por qué el silencio de los medios mexicanos ante el Washington Post? ¿Por qué Antonio Pedro nunca negó nada? ¿Por qué ese féretro llegó sellado a Ciudad de México cuando los otros cuerpos del accidente sí pudieron ser vistos? Hay preguntas que no tienen respuesta cómoda. Esta es una de ellas. Esas fueron sus palabras exactas. No las palabras de un loco. No las palabras de alguien que busca fama o dinero. Las palabras de un nieto que dice haber vivido con ese secreto toda su vida. Y no se detuvo ahí. Dijo que había famosos que sabían. Que no era un secreto guardado por 2 o 3 personas en un cuarto oscuro. Era un secreto compartido por los más grandes nombres del espectáculo mexicano. Armando Manzanero sabía. Silvia Pinal sabía. Antonio Aguilar sabía. Tintán sabía. Cantinflas sabía. Los Tigres del Norte sabían. Piénsalo un segundo. Estamos hablando de las figuras más queridas, más respetadas, más fotografiadas de la cultura popular de este país. Gente que salía en televisión, que daba entrevistas, que recibía homenajes, que lloraba públicamente por Pedro Infante. Y según el nieto, todos ellos sabían que Pedro no había muerto en ese avión. Todos ellos guardaron el secreto. Durante décadas. Hasta que se murieron. ¿Por qué callarían todos, sin excepción, sin que uno solo se arrepintiera en su lecho de muerte, sin que uno solo dejara una carta, una grabación, una confesión que llegara a manos de alguien que la hiciera pública? Ahí está la pregunta. Déjenla respirar. Antonio Pedro murió en 2013 en Chihuahua. Sus documentos oficiales decían que se llamaba José Antonio Hurtado Borjón, que tenía 82 años, que había nacido en 1931. Pedro Infante nació en 1917. Las fechas no cuadran. 14 años de diferencia que, para cualquier investigador serio, deberían cerrar el caso. Pero mira esto. Si alguien tuvo el poder de secuestrar al ídolo de México, de fingir un accidente aéreo ante los ojos del mundo, de mantenerlo encerrado 26 años en Lecumberri, en las Islas Marías, en La Castañeda, en una prisión de Sonora, si alguien pudo controlar la información durante décadas y silenciar a los más grandes artistas del país, no, espera. Según el nieto, fueron al menos 4 presidencias las que mantuvieron ese silencio, no una sola administración. Para quien tiene ese nivel de poder, un acta de nacimiento con fecha falsa no es un obstáculo. Es un trámite. Y sin embargo hay personas que no necesitan documentos para creer. Hay fanáticos que hasta el día de hoy peregrinan a Chihuahua. No van al Panteón Jardín de la Ciudad de México, donde está la tumba oficial. Van a esa tumba modesta, sin mármoles ni flores eternas, a rezar, a cantar, a llorar. Van convencidos de que ahí, en esa tierra del norte,
está enterrado el verdadero Pedro Infante, el que fue secuestrado por el poder, el que sobrevivió 26 años de tortura y olvido, el que cantó una vez más antes de morir de verdad. Nadie puede probarlo, pero nadie puede desmentirlo tampoco. Y aquí viene lo que más duele, porque la muerte no terminó con Pedro. Siguió persiguiendo a su familia. En 2009, Pedro Infante Jr., el hijo que tuvo con Lupita Torrentera, murió a los 59 años. Había vivido toda su vida cargando ese apellido como una corona de espinas. Había intentado hacer música. Había intentado construir algo propio. Pero nadie lo veía a él. Todos veían al fantasma de su padre detrás de sus ojos. El reporte oficial dice que se suicidó, con 12 puñaladas en el estómago. 12. Su hermana Lupita Infante Torrentera dijo algo en una entrevista que nadie ha podido refutar. Dijo: es ilógico que tú tengas el valor de hacerte una cosa así 12 veces. Tiene toda la razón. Una puñalada duele de una manera que el cuerpo no puede procesar. Los músculos se contraen. El sistema nervioso colapsa. Las manos tiemblan con una violencia que no puedes controlar. Después de la primera, tal vez la segunda, el cuerpo ya no obedece. No hay fuerza. No hay voluntad que alcance para levantar el brazo una tercera vez, una cuarta, una quinta. 12 puñaladas no es un suicidio. 12 puñaladas es un mensaje. Pero nadie investigó. Cerraron el caso. Mira, yo no sé qué fue real y qué fue inventado en todo esto, y honestamente, creo que nadie lo sabe con certeza. Lo que sí sé es que hay dos Pedro Infante. Está el de las películas, el de las canciones, el que te hace llorar con amorcito corazón, aunque ya la hayas escuchado 100 veces. Ese Pedro, nadie se lo puede quitar a nadie. Y luego está el otro, el hombre real, el que tuvo enemigos, el que dejó familias rotas, el que tal vez sabía demasiado. Lo que le pasó a su hijo, eso no se olvida fácil. Yo quiero saber lo que tú piensas. ¿Crees que la muerte de Pedro Infante Jr. fue realmente un suicidio o hay algo que nunca nos contaron? Déjame tu respuesta abajo y si quieres seguir escuchando las historias que el poder prefiere que no circulen, ya sabes dónde estamos. A los mitos no los mata nadie, pero a las personas sí.